Bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo y vamos a estar compartiendo misterios de la palabra de Dios. Así que atención porque vamos a estar hablando cosas que quizás usted nunca escuchó. ¿eh? Vamos a estar recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo en San Marcos capítulo 16: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, hay dos lugares donde se puede ir, uno es al cielo y otro es al infierno, y son lugares reales. Pero vamos a estar leyendo en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y eran personas que estaban pasando por tribulaciones, persecuciones y todo eso. Y dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecen. Y dice, y ustedes que son atribulados, Dios les va a dar reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Reposo para algunos, tribulación para otros, reposo para aquellos que siguen a Jesús y obedecen sus mandamientos, demostrándolo con hechos, y una condenación eterna para aquellos que no obedecen el Evangelio, la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. El infierno es eterno. No hay aniquilación del alma ni nada por el estilo. Es eterno. Uno sigue viviendo, uno es espíritu, y cuando parte de este mundo o va al cielo o va al infierno. Si es de Jesús, si sigue a Jesús, si se ha arrepentido de sus pecados, si tiene la vida eterna, si ha nacido de nuevo, y tiene el Espíritu Santo y tiene a Jesús, va al cielo. Ahora, si tiene solamente una religión, aunque sea cristiana, y no nació de nuevo del Espíritu Santo, no va al reino de los cielos. Y eso es algo que tengo que explicar y se tiene que difundir, porque hay mucha gente que ignora estas cosas. Entonces, dice que va a aparecer en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios para siempre y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus seguidores, en los cristianos, en sus santos, aquellos que se apartaron para Dios, aquellos que se salvan, y ser admirado en todos los que creyeron. La presencia de Jesús va a estar en aquellos que hemos creído en Jesús, y dice que va a ser admirado en todos aquellos que creyeron. Vale la pena seguir a Jesús. Él es el que tiene todo el poder, el que es todopoderoso, el que te puede sanar, te puede bendecir, te puede prosperar, te puede guiar. Es algo extraordinario poder hablar con Jesús, que Él ha resucitado, está vivo, y a Él es a quien debemos adorar, y a Él es el que debemos seguir. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Jesucristo es el que murió por tus pecados, el que pagó tu deuda en la cruz, el que llevó tu culpa allí en el madero, donde dice Dios, por las heridas que Él sufrió, ustedes pueden ser sanados. Entonces, dice que va a venir para ser glorificado en aquellos que le siguen y ser admirado en todos los que creyeron. Por lo cual dice, oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios les tenga firmes
en su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Jesucristo va a venir, pero va a suceder un tiempo de gran tribulación, de gran problema, y ya estamos entrando en ese problema. Es cuando viene el vientito antes de la lluvia. Bueno, ya está el vientito antes de la lluvia, el pecado está aumentando de una manera increíble, el ateísmo está aumentando, pero también está aumentando las personas que captan que algo está pasando raro y se están acercando a Dios. Dice, todos en aquellos tiempos, donde San Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, el año 51 más o menos después de Cristo, todos sabían que Jesús iba a volver, pero no sabían cuándo. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque Jesús va a venir, pero de dos maneras. Va a venir, en primer lugar, a llevar a todos los que son de Él, sin descender aquí a la tierra, va a llevar, a arrebatar hacia la presencia de Él, y se va a llevar a aquellos que, de todo el mundo, que creen en Él, que le siguen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero después, cuando venga un periodo de gran tribulación y tremendos problemas, va a venir Jesús a reinar aquí en la tierra justamente después de esa gran tribulación. Entonces dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Habían mandado cartas como si fuera de San Pablo, diciendo que ya era el momento de que Jesús viniera. Dice, en el sentido de que el día del Señor está allá. Dice, nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hombre es el anticristo, que está a punto de, en estos momentos, de aparecer en escena. Pero antes va a venir la apostasía. Eso es que muchas personas, por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 14, capítulo 20, versículo 28, dice, por haberse multiplicado, 24, 14, no me acordaba, 24, 14, San Mateo, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Entonces, acá está hablando la palabra de Dios, que en el tiempo final, o sea ahora, muchas personas se van a apartar de Dios. Dice, vendrá la apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, absolutamente contra todo se va a levantar esta persona, no solamente a las religiones cristianas, sino a las paganas, y va a arrasar con todo y se va a declarar él Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre, en vista de todos los problemas que hay en el mundo, va a aparecer bien camuflado por Satanás. Y va a ser un hombre con una sabiduría diabólica y va a dar soluciones. Por lo cual la mayoría de las personas lo van a servir, lo van a seguir. Va a dar soluciones,
a poner una moneda única, va a dar subsidios, va a dar casas a los que no tienen, va a solucionar los problemas económicos, o sea, va a aparecer como el ideal del gobernante, pero es por obra de Satanás. Y después se va a decir que Él es Dios y que hay que adorarle a Él, y va a destruir todo lo que sea religión, entre ellos el Vaticano, todo tipo de iglesia, también los musulmanes, todo. No va a quedar nada de que sea, digamos así, diferente a Él. Entonces acá dice la palabra de Dios que este anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, va a ser en Jerusalén, el templo que va a ser restaurado, el templo de Salomón, y se va a hacer pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene que se manifieste con todo su poder dado por Satanás y permitido por Dios, este hombre de pecado. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso será su segunda venida aquí a la tierra a reinar. Entonces, hay algo que lo detiene, y ese es el Espíritu Santo que está en cada creyente. Pero cuando venga Jesús, ya le decía que vienen en dos oportunidades, una a llevarse a todos los creyentes que le siguen, de los verdaderos cristianos que tienen el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no va a quedar más en la tierra. Y entonces el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado, de justicia, de juicio, que le habla de Dios a las personas y está manifestando el poder de Dios de transformar y vencer al pecado que hay en las personas. Pero si se quita el Espíritu Santo, si ya todos los cristianos que tienen el Espíritu Santo se van de este mundo queda en manos de el anticristo o de Satanás para pecar, para hacer lo que él quiera. Él va a decir que está todo bien, que pueden pecar, pueden hacer cualquier cosa. Y entonces la gente va a seguirle. Le va a regalar cosas, va a hacer muchas, pero después se va a revelar como Dios, que Él es Dios y que hay que adorarle a Él. Entonces ahí mucha gente se va a dar cuenta de que algo anda mal, sobre todo los judíos, y ahí va a empezar a salvarse el pueblo judío y muchos otros más, para empezar a creer y a orar al verdadero Dios, hasta que cuando este anticristo lleve todos los ejércitos del mundo contra Jerusalén, ellos van a orar y va a venir Jesús, el Mesías, que espera el pueblo judío también, pero esta vez va a venir a reinar en toda la tierra, va a destruir el poder del anticristo, lo va a mandar al infierno vivo con otro que apoya al anticristo, que es el falso profeta, que va a apoyar la obra del anticristo, y el diablo va a ser atado por 1000 años en el infierno para ser soltado una vez más, digamos, después de los 1000 años,
y va a volver a hacer una rebelión, pero ahí cuando vengan otra vez todos los ejércitos sobre Jerusalén, va a caer fuego del cielo y los va a consumir a todos. Y entonces el diablo va a ir al infierno eterno. Dice que Jesús que el infierno fue preparado para el diablo y sus seguidores. Y aquel que no tiene en cuenta a Dios, aquel que, digamos, se declaró a favor del diablo o a favor del pecado, o no le interesó los mandamientos de Dios, va a estar por toda la eternidad en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, sus demonios. O sea, es algo tremendo esto, ¿no? Entonces, dice que este hombre, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, su venida, su advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que va a dar soluciones, va tal vez a hacer milagros aparentes, pero son mentirosos. Va a tener señales, Dios le permite eso. Y dice que viene con todo engaño de iniquidad, de maldad, para los que se pierden. O sea, los que se pierden son los que van a ir al infierno, son los que no quieren someterse a Dios ni a sus mandamientos. Entonces, dice, va a venir con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, se les va a predicar la palabra de Dios, Jesús te ama, Jesús murió por vos, tenés que recibirlo, tenés que aceptarlo, tenés que obedecerle, tenés que adorarle. El Señor dice, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Pero no, va a haber mucha gente, mucha gente que va a ser engañada. Entonces dice que viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Se van a perder muchos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por eso Dios les envía un poder engañoso, o sea, al decir la palabra de Dios, Dios les envía, significa que Dios tiene el control absoluto de todo esto. Dice, un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquel que sigue siendo corrupto, aquel que no quiere cambiar, aquel que no quiere arrepentirse de sus pecados, esas personas van a pasar una pena de eterna condenación en el lago de fuego y azufre que es la muerte segunda, o sea, el infierno. Entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiero recordar que antes de que venga este hombre, va a venir la apostasía, pero también va a venir un derramamiento del Espíritu Santo que va a ser predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el comienzo de todas estas cosas que es el fin. Y dice la palabra de Dios que muchos van a apostatar de la fe, así que tengan cuidado de no olvidarse de Dios, de seguir a Dios, de estar en oración. Después vamos a dar, en el segundo bloque vamos a estar diciendo lo que tiene que hacer un cristiano verdadero. Entonces va a venir la apostasía y el amor de muchos se va a enfriar. O sea, aquellos que realmente servían a Dios se van a meter en muchas cosas, van a tener muchas actividades. A veces quien les habla se pone mal porque de repente hay gente que no va a la iglesia porque dice, no, porque yo tengo no sé, un torneo de bridge, tengo
juego al truco, justo puse un partido de fútbol a esa hora de la reunión, eh, tengo que ir a correr, tengo yoga, tengo esto, tengo aquello, y tiene tiempo para muchísimas cosas, pero muy poco tiempo para Dios. Esos están en la cuerda floja. Uno tiene que darle a Dios lo que es de Dios, el tiempo para Dios. Si Dios es el que te ayuda y te da todas las cosas, no es mucho tiempo darle 2 horas por semana, o tal vez más, tal vez no solamente el domingo, sino el miércoles o el viernes, acercarse, donde encontrás amigos, donde encontrás personas que fortalecen tu fe, donde encontrás personas que te animan, que te quieren y que son hermanos eternos para toda la eternidad en Cristo Jesús. Entonces, dice, siguiendo con Tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya elegido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. O sea, la salvación viene a través de escuchar las buenas noticias del Evangelio, eso es primero, después de tener fe en que Jesús pagó en la cruz tus pecados y después tomar la decisión de recibir a Jesús y el Espíritu Santo en uno, y por eso dice, lo salvó mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu Santo te va santificando y tiene el poder para vencer el pecado. Una persona común no tiene poder para vencer el pecado. Por eso siempre cae en lo mismo. Por eso no puede ser libre del pecado. Pero aquella persona que, teniendo muchas esclavitudes de pecado, muchos vicios, se entrega a Cristo en su corazón, recibe a Cristo en su corazón, entonces esa persona recibe el poder para vencer el pecado y entonces esa persona pasa a ser salva, pasa a tener vida eterna y esa persona es un hijo de Dios verdaderamente. Dice la palabra de Dios que a todos los que lo recibieron a Jesús en su corazón, a los que creen en Él, a esos les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos llamó, dice, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es extraordinario esto, aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación. Al final del segundo bloque vamos a hacer una oración para que usted pueda entregar la vida a Jesús y recibirle en su corazón y tener vida eterna. Entonces dice aquí la palabra de Dios, para alcanzar, los llamó a ustedes mediante nuestro Evangelio, que significa buenas noticias, que Jesús murió en la cruz por vos, que te ama, que murió en tu lugar, murió como tu sustituto, te quiere dar salvación y vida eterna, te ofrece el cielo, te ofrece salir del reino de las tinieblas para entrar en el reino de la luz. Dice, a cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retengan la doctrina que hayan aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos ha dado consolación eterna y buena esperanza por su gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Esto es algo maravilloso, es algo extraordinario. Y ahora vamos a estar hablando en el segundo bloque de lo que uno tiene que hacer una vez que ha aceptado a Jesús para mantenerse firme en su camino y no entrar en la apostasía o en aquellos que se van a enfriar de las cosas de Dios y se van a ir apartando hasta la perdición. Seguimos un momento.